Muy bien, Lucas capítulo 3. Aunque los evangelios no registran ningún milagro a través del ministerio de Juan, cuando usted lee el ministerio de Juan, ve que Juan no realizó ningún milagro extraordinario. Sin embargo, su carácter santo, su mensaje poderoso y confrontativo y el llamado a un verdadero arrepentimiento que debía demostrarse con un cambio real de conducta, todo esto hizo que las multitudes comenzaran a considerar la posibilidad que él fuese finalmente el anunciado y tan largamente esperado Mesías, aquel que según la percepción del pueblo judío vendría a librarles de la opresión de sus enemigos, especialmente de los romanos, que eran quienes los tenían esclavizados, los esclavistas de turno. Ellos pensaban que al venir el Mesías, él les libraría de esa opresión, pero también creían que al venir el Mesías se inauguraría aquel maravilloso tiempo de paz, de seguridad y prosperidad profetizado en el Antiguo Testamento por medio de hombres autorizados y reconocidos como voceros de Dios, entre ellos el profeta Isaías. Allá en el capítulo 60-61 podemos ver precisamente sobre este tema. Ahora bien, en el pasaje que tenemos esta mañana, básicamente Juan quiere tratar dos asuntos. El primero es aclarar al pueblo lo relacionado a su persona y su misión. Y lo segundo es lo relacionado con la persona y obra del Mesías. Esos son los dos asuntos que Juan va a abordar aquí y son los que nos ocuparán en esta mañana. Lo primero entonces, hermanos, es la persona y la misión de Juan, el siervo del Señor. Y nuestro texto dice, en el verso 15, que todo el pueblo estaba en expectativa. Y esta palabra significa que las personas estaban en suspenso, que estaban atentos, que estaban alertos, que estaban en vela, en una ansiosa expectativa. Algunos ejemplos que encontramos de esta palabra la encontramos allá en el libro de los Hechos, el capítulo 3, por ejemplo, Hechos capítulo 3, el verso 5. Encontramos a Pedro y a Juan que suben al templo La Hermosa. Y allí a la entrada del templo hay un hombre que por muchos años, era un hombre que tenía más de 40 años, y era un hombre lisiado, un hombre paralítico, y estaba allí a la entrada del templo. Era su forma de vida. Allí pedía ofrendas, pedía limosnas, el hombre. Y Pedro y Juan suben y él les pide una limosna. Y Pedro y Juan lo miran y él, ahí está la palabra expectativa. Y él les queda mirando fijamente, está mirándoles fijamente, esperando qué van a darle Pedro y Juan. Pero Pedro y Juan le dijeron, mira, no tenemos oro ni plata, no andaban dinero. Posiblemente no andaban nada, pero posiblemente es que estaban haciendo como un preparativo para lo que realmente le iban a dar a ese hombre, que era lo que más él necesitaba. Unas monedas le podían ayudar por un momento, pero lo que Pedro y Juan le iban a dar, eso le iba a servir para todo el resto de su vida. Y Pedro y Juan le dicen, no tenemos oro ni plata, más lo que tenemos te vamos a dar. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el hombre en el instante se levantó, se afirmaron sus tobillos y sus piernas, dice la palabra, entró al templo saltando y alabando al Señor y glorificaba al Señor por su poder. Ese hombre estaba mirando expectante a Pedro y Juan lo que iba a recibir. Segunda Pedro capítulo 3 verso 12 también allí se utiliza esta palabra expectativa, y allá en segunda Pedro 3:12 se refiere a la actitud que debemos tener los creyentes previo
a la venida del Señor, o en espera del regreso del Señor, o en espera del arrebatamiento de la iglesia, que es, por supuesto, lo primero que ocurrirá. El arrebatamiento de la iglesia. Ya Pedro nos llama a que debemos estar expectantes ante ese evento. Ahora, la gente se preguntaba, y dice, se preguntaba en sus corazones. Esto quiere decir que Juan había impactado la vida de las personas. No solamente había tocado la mente de las personas, pero también había tocado el corazón de las personas. Se preguntaban en sus corazones, dice nuestro texto. ¿Por qué se preguntaban en sus corazones si será este el Cristo, será este el Mesías, será este el finalmente esperado enviado de Dios que nos va a librar de nuestros enemigos? ¿Por qué se preguntaban eso? ¿Cuáles eran los factores por los cuales la gente había llegado a esa conclusión? Posiblemente entonces el carácter santo de Juan, su poderoso mensaje, el llamado al arrepentimiento que hacía, y especialmente en este punto, Juan está llamando a los judíos, aquellos que se gloriaban, aquellos que estaban tan orgullosos porque habían recibido las promesas, el pacto. El apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 2 habla de esto. Ustedes han sido los depositarios de las promesas, del pacto, los profetas, la palabra de Dios. Ellos se sentían orgullosos por eso. Y tanto aquí, en el contexto que estudiamos el domingo anterior con nuestro pastor Sergio, tanto en el contexto como en Mateo capítulo 3, que es el pasaje paralelo, Juan confronta a los judíos y les dice que hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros, les dice Juan, no penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Es decir, Juan está poniendo en el mismo nivel a los judíos que se creían algo aparte, algo especial, algo diferente del resto de la humanidad. Juan está diciendo, ustedes son igual que los gentiles, así como ellos necesitan bautizarse con un genuino arrepentimiento, ustedes también deben bautizarse, no solo para aparentar, ustedes deben bautizarse y arrepentirse. Ustedes tienen el mismo problema que los gentiles. Y esto es único de parte de Juan. Entonces la gente se preguntaba todo esto, pero veían a Juan, veían su persona, veían su vida santa, el mensaje que estaba llevando, el evangelio que estaba predicando. Por esa razón, entonces se preguntaban, estaban en expectativa y se preguntaban si él sería el Cristo. Ahora, en relación con esto, deseo que nos confrontemos nosotros esta mañana. Pensemos en nosotros. ¿Qué reacción despierta nuestra vida y mensaje en los demás? ¿Qué reacción despierta nuestra vida y mensaje en las vidas de los demás? Es decir, en nuestra familia, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros compañeros de estudio, en nuestros amigos, en nuestros vecinos. ¿Qué impacto está haciendo nuestra vida en ellos? Ellos nos están viendo, al igual que estas personas miraban a Juan y decían, creo que este es el Cristo. Posiblemente él sea el Cristo. Ahora, cuando nos ven, la gente puede con claridad concluir que somos hijos de Dios. ¿Estamos transmitiendo eso con nuestra vida? ¿Es lo que la gente mira en nosotros? Nuestra vida, nuestro testimonio, nuestro comportamiento trae convicción, contrición y deseos de cambio en las personas. Un fuerte deseo de acercarse a Dios. La gente desea acercarse a Dios por lo que ve en nosotros. Son preguntas que debemos respondernos, hermanos. Son preguntas que usted y yo debemos respondernos. Y estamos delante del Señor y debemos ver nuestra vida. ¿Estamos, al igual que Juan, haciendo ese impacto?
Entonces, lo primero es el carácter de Juan. Lo segundo que vemos acá en nuestro texto es la humildad de Juan. La humildad de Juan, el verso 16, a la luz de lo que la gente estaba pensando de él, meditando en sus corazones, Juan respondió y dijo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Ese es Juan. Juan está diciendo que el bautismo de él es nada más un símbolo, es simbólico. Pero viene alguien más poderoso, dice él, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y vemos aquí la reacción, vemos aquí que la reacción y aceptación del mensaje por parte del pueblo, el concepto que el pueblo tenía de Juan y lo que el pueblo decía de Juan, de ninguna manera afectó el carácter humilde de Juan. Segundo, tampoco influyó en el mensaje que había sido enviado a proclamar. Juan jamás perdió de vista quién era. Él entendía que solamente era un mensajero, un siervo. Él lo sabía. Él estaba claro en eso. Él dice: viene uno más poderoso que yo. Yo solo bautizo en agua. Yo solo estoy preparando el camino del Señor. Yo solo estoy cumpliendo el mandato del Señor. Yo solo soy un pregonero, un heraldo que va delante del Señor. Alguien indigno de desatar la correa de su calzado. Allá en 1 Timoteo capítulo 1, verso 15, el apóstol Pablo, en una actitud similar, se refiere a sí mismo como el primero de los pecadores. El primero de los pecadores. Sin embargo, dice él, el Señor tuvo misericordia de mí, habiendo sido lo que yo era. Y cuando Juan dice que no es digno, está utilizando una palabra que significa capaz, suficiente y adecuado. No es la misma palabra digno que aparece allí en el verso 8. Ahí también aparece la palabra digno, allá es diferente. Nuestro pastor Sergio nos explicaba esa palabra el domingo anterior, es axio. Es de donde tenemos en el castellano axioma, equivalencia. Es hacer algo acorde con lo que profesamos. Si ustedes dicen que realmente se han arrepentido, entonces su vida debe dar evidencia de ello. Pero la palabra que Juan usa aquí para decir que él no es digno es diferente. Es diferente. Significa capaz, suficiente y adecuado. Lo que Juan está diciendo allí es que yo soy incapaz, insuficiente e inadecuado. Allá en San Juan capítulo 3, versos 26 al 31 que leíamos hace un momento, dice la palabra: vinieron a Juan un grupo de personas y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado. ¿Quién era el que estaba contigo al otro lado? Allá en Juan 1:29 encontramos a ese que estaba con Juan en el otro lado. Allá en Juan 1:29 Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues de ese vino un grupo de personas a contarle a Juan. Le dijeron: esa persona está en el otro lado, ¿sí? De quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Pareciera que estas personas tenían una motivación malsana. Parece que ellos venían a tratar de poner celoso a Juan, a decirle: mira, aquel de quien tú hablaste bonito está haciéndote la competencia allá en el otro lado. A él, la gente se está yendo para donde él está bautizando mucha más gente. Ahora, posiblemente algunos de nosotros quizás se nos hubiesen calentado las orejas, nos hubiésemos ruborizado, se hubiese demudado nuestro rostro, tal vez nos hubiésemos entristecido, porque somos orgullosos por naturaleza. Nos gusta tener el primer lugar. Pero, ¿qué hizo Juan? ¿Qué dice Juan? Dice el verso 27, respondió Juan y dijo:
Y estamos hablando de la humildad de Juan, hermanos. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Lo que está pasando conmigo, lo recibí del Señor, del cielo, la orden del cielo. Lo que está pasando con él es también, es igual. Él lo está haciendo así porque es lo que el cielo ha dispuesto, es lo que el Padre ha dispuesto. Verso 28, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo. Yo fui claro con cada uno de ustedes. Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo. Él es el esposo. Mas el amigo del esposo, o sea yo, dice Juan, que está a su lado y le oye, y oye lo que está pasando con el ministerio de Él, oye lo que el cielo está haciendo a través de Él. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Dice Juan. Me gozo grandemente de escuchar lo que está pasando con Él. Me gozo grandemente de la voz del esposo. Así pues, dice Juan, mi gozo está cumplido. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Verso 31, Juan capítulo 3. El que de arriba viene es sobre todos. Marque eso. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Eso es lo que está diciendo Juan. Vemos la humildad de Juan. Él es del cielo, Él viene de arriba, Él está sobre todo, Él está sobre mí, Él está sobre la humanidad. Ahora le pregunto, ¿es esta nuestra actitud? ¿Es esta nuestra actitud? ¿Tenemos clara nuestra posición, lo que somos? No soy el que hace el pan, soy el que sirvo nada más. No soy el chef, solamente soy el que entrego la comida. Eso somos nosotros. No somos el chef. El chef es el Señor. Nosotros somos únicamente los que entregamos la comida. Eso es lo que somos. Pero muchas personas a veces se arrogan posiciones o títulos como si ellos fueran las personas más importantes. Juan dice, no, yo no soy importante aquí. Yo solo soy un mensajero. Yo solo soy el enviado del Señor. Yo solo soy el representante del Señor. Él es el que está por encima de todo. Yo soy un hombre como cualquiera de ustedes. Qué actitud más maravillosa, qué humildad más maravillosa la de Juan. Pero vemos la obediencia de Juan también. No solo el carácter de Juan que había impactado la vida de aquellos que estaban a su alrededor pensando, ¿será este el Cristo? ¡Qué vida! ¡Qué testimonio! ¿Será él el Cristo? Pero vemos la humildad. Él dice, yo solo soy un hombre más, un enviado, un siervo. Él es el que viene de arriba. Pero la obediencia de Juan, los versos 18 al 20, nos dice nuestro texto, estamos en Lucas. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces el tetrarca Herodes, uno de los Herodes, este no es Herodes el Grande, este es uno de los hijos de Herodes el Grande. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Y el asunto es que prácticamente este Herodes le había quitado la esposa a su hermano Felipe. Esa era la situación. Y Juan entonces reprendía a este Herodes, al rey, por esa situación. De eso es que está hablando allí. Pero vemos la obediencia de Juan, en primer lugar, en la proclamación del Evangelio. Juan fue obediente en la proclamación del Evangelio, en entregar el mensaje que Dios le había dado, que el Señor le había mandado a dar. ¿Cuál era el mensaje de Juan? Estuvo llamando a la gente a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Les hizo ver a sus oyentes que la salvación no era hereditaria. Ahí en el verso 8 del mismo capítulo de Lucas 3. Les advirtió que el hacha estaba puesta al pie de los árboles y que todos aquellos árboles que no daban buen fruto serían cortados y quemados en el fuego. El verso 9. También
Proclamó el evangelio llamando a la gente a un verdadero arrepentimiento. Versos 10 al 14. Juan dijo, nada de andar aparentando. Podemos engañar a los demás. Usted puede engañarme a mí, yo lo puedo engañar a usted. Podemos engañar a nuestros pastores, podemos engañar a los líderes. Podemos engañar a la gente, pero no podemos engañar a Dios, mis hermanos. A veces se nos olvida ese asunto. Y vivimos vidas allá donde no nos ven, vivimos vidas que no son acordes a lo que Dios espera. No estamos viviendo una vida de santidad. Juan estaba allá en el desierto. ¿Usted sabe lo que es un desierto? Es un lugar inhóspito, solitario, vacío. Alacranes, escorpiones, serpientes, eso es lo que hay por allá. Ahora, allí en ese lugar solitario, inhóspito, inhabitado, allí Juan vivía una vida santa. ¿Por qué? Porque Juan no vivía esa clase de vida para que la gente lo viera, para que otros lo miraran. Él estaba viviendo esa clase de vida porque es lo que Dios espera, que viva un siervo de Dios, un hijo de Dios. ¿Qué es integridad?, le preguntaron a un pastor, Oswald Sanders. ¿Qué es integridad, pastor? Integridad, dice Oswald Sanders, es lo que un hombre es en secreto. Eso es integridad, lo que un hombre es en secreto, lo que una mujer es en secreto, lo que un joven es en secreto. A veces queremos estar con la Biblia en una mano, pero estar viendo pornografía y haciendo otro montón de cosas en nuestra habitación, a solas, con el teléfono. Allí está Dios, allí. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia?, dice el salmista. Si me voy al extremo del cielo, ahí estás. Si me voy allá a lo último del mar, ahí estás. Si me voy a lo más profundo del océano, allí me vas a encontrar. Si busco un lugar oscuro, oscurísimo, tan oscuro que ni las uñas me voy a ver, ni allí me puedo esconder de ti, dice el salmista, Salmo 139. Allí estás tú, Señor. Hay que vivir la vida como el Señor manda que se viva. No una vida perfecta, pero sí hombres y mujeres que se esfuerzan por vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, que hacen todo, que vamos a pecar, pero nos esforzamos por vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. No nos deleitamos en el pecado, no buscamos el pecado. Juan fue fiel, fue obediente en la proclamación del evangelio, pero lo segundo, fue obediente en la confrontación del pecado, sin temor a nadie, sin importar el estrato social al que perteneciera X o Y persona, fuese pobre, fuese rico, fuese siervo, fuese amo, fuese alto, fuese bajo, fuese negro, fuese blanco, fuese súbdito, fuese rey, fuese de la baja sociedad o de la alta sociedad. Juan no tuvo temor de confrontar el pecado. Y en este caso, está confrontando el pecado ¿a quién? No está confrontando con el pecado a su vecino, ni a su amigo. Está confrontando al hombre más poderoso de su pueblo. Ese hombre podía solamente con mover un dedo, podía mandar a matarlo. Pero Juan no tuvo temor. Juan lo confrontó y le dijo, no está bien lo que haces, es pecado, es adulterio lo que estás haciendo. Eso no agrada a Dios. Juan obedeció, confrontando el pecado. Hoy en día somos muchos los creyentes que tememos ofender a otros confrontándoles con su pecado. Tememos sufrir por la causa del Señor. No queremos ser marginados, no queremos ser puestos aparte, no queremos que nos rechacen en el grupo. Y por eso a veces transigimos nuestra fe. Por eso a veces nos alineamos con este sistema pecaminoso en el mundo, porque no quiero vivir aparte. Juan vivía en un desierto. Juan no quería la aprobación de la gente. Si al tener la aprobación de la gente yo voy a estar deshonrando al Señor, no quiero la aprobación de la gente. Pero hoy en día es al revés. Muchos preferimos que el Señor nos rechace, pero quedar bien con la gente.
quedar bien con los demás. El apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios capítulo 4, versos 2 y 3, dice: así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Yo en muy poco, dice Pablo ahí, yo en muy poco tengo el ser señalado o juzgado por tribunal humano, porque a mí quien me juzga es el Señor. A mí quien me juzga es el Señor. Eso es lo que a mí me importa, dice Pablo. Y allá en Gálatas capítulo 1, verso 9, dice: si yo tratara de agradar a los hombres, estuviera viviendo mi vida tratando de agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo, no sería siervo de Cristo. Juan fue obediente, proclamando el evangelio, confrontando el pecado, pero también aceptando con hidalguía, aceptando con valentía, con firmeza la prueba. La prueba, Mateo capítulo 14, versos 3 al 10. Aquí Lucas solamente nos dice que Juan, sobre todas las maldades que había hecho, añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Pero cuando usted lee allá Mateo capítulo 14, versos 3 al 10, Mateo 14, versos 3 al 10, verá que allá terminó la vida de Juan. Aquí fue encarcelado, pero allá Mateo nos narra que en cierta ocasión este mismo Herodes, estaba celebrando su cumpleaños, y una hija de Herodías, la que él le había quitado a su hermano, danzó en presencia de él y de todos sus principales, y agradó a Herodes, y al calor del vino y de los tragos le dijo a la niña que le podía dar la mitad del reino, que le pidiera lo que quisiese. Y la jovencita no supo qué pedir, entonces fue donde su mamá. ¿Y qué se imagina usted que le pidió su mamá? ¿Qué regalo quiero? Dile que te regale una villa, que te regale un montón de oro. Imagínense cómo es el corazón humano. La madre le dijo: dile que te dé la cabeza de Juan en una bandeja. Eso es el corazón humano. Es que no queremos venir a la luz, dice Juan capítulo 3, no queremos venir a la luz porque amamos las tinieblas, no queremos que nuestras malas obras, nuestra maldad y nuestro pecado sea reprendido. Dile que te dé la cabeza de Juan en una bandeja. Y entonces, ante la petición, el malvado Herodes tenía todavía un 1% de bondad, yo creo, en su corazón, porque dice que cuando la muchacha vino y le dijo, se sintió un poco triste por eso. Pero como había empeñado su palabra delante de todos sus principales, dijo: bueno, vayan a traer la cabeza de Juan. Juan aceptó Juan no se retractó en ningún momento. Juan no dijo: no, verdad, perdón, Señor, perdón, mi rey. Mire, es que uno a veces es impulsivo, uno a veces se enciende así con facilidad. Usted sabe cómo somos los humanos. Juan nunca se retractó. Juan aceptó con firmeza la prueba. Hoy tenemos una generación de cristianos que rehuimos padecer por el Señor. Y de paso tenemos iglesias, entre comillas, tenemos iglesias donde los líderes le refuerzan el concepto a la gente de que como son hijos de Dios y Dios es el dueño del universo y el dueño del oro y la plata y el dueño de todo lo que está en los cielos, las aves del cielo, los peces del mar, las bestias del campo, todo cuanto está sobre la tierra es mío, entonces no es posible que tú vivas una vida mísera. Si Él es el rey, entonces tú eres un príncipe. Eso se enseña. Entonces tenemos una generación de creyentes que rehúsan padecer por el Señor. ¿Qué si estuviéramos en una posición como la que estuvo Juan? ¿Qué hubiésemos hecho? El Señor nos ayude. El Señor nos ayude a imitar a Juan en su carácter, en su humildad y en su obediencia. Pero
Pensemos en la persona del Rey, la persona del Mesías. Verso 16 dice: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Marque eso. Viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Uno más poderoso. Juan dice: él es más poderoso, no solamente que yo, pero es el más poderoso del universo. Juan está comparándose con el Señor, y en esencia lo que Juan está diciendo ahí es que Él es todopoderoso. El que viene después de mí es el todopoderoso. Juan dice que la persona y el ministerio que están por venir, que están por inaugurarse, que están por iniciarse, son infinitamente superiores a cualquier otra persona o ministerio, incluido el de él. La gente tenía en alta estima a Juan. Sin embargo, él dice: mire, lo mío es nada comparado con mi persona, es nada comparada con la persona que vendrá. El ministerio que yo estoy realizando es nada comparado con el ministerio que dentro de poco se va a inaugurar. En esencia, Juan está diciendo: después de mí viene alguien incomparable. Eres incomparable, cantamos acá. Eres incomparable, Señor. Glorioso Cristo, Rey de lo creado, hombre y Dios, te doy loor. Lo cantamos acá, cantamos de ese Rey, cantamos de ese Mesías, cantamos de ese hombre incomparable. Isaías en el capítulo 9 nos habla de él. En el capítulo 9 nos habla precisamente sobre ese Mesías. Dice allí el verso 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará sus características, su persona, dice, se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y el verso 7 dice que lo dilatado de su imperio y la paz que él traerá no tendrán límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia eternamente. Desde ahora y para siempre significa eso, eternamente. Su reino, su trono es eterno. Ese es de quien yo estoy hablando, dice Juan. Él es todopoderoso. Él está por encima de todos. No hay nada ni nadie que se iguale a Él. Y en el capítulo 11, versos 1 y 2, ahí mismo en Isaías 11, 1 y 2, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando de nuestro Señor. Está hablando de ese Mesías a quien Juan está anunciando. ¿Qué dice Isaías? 700 años en relación con el Señor. Dice que reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. La plenitud del Espíritu de Dios estará sobre él. Por eso es que los demonios temblaban delante de él, se postraban. No nos mandes al abismo, no nos mandes, déjanos ir a esos cerdos. Suplicaban, porque el que estaba delante de ellos era alguien que estaba investido con todo el poder de lo alto, lleno del Espíritu Santo. Él es el Todopoderoso. No hay nada que se compare, ni nadie que se compare a Él. Pero lo segundo que vemos sobre la persona del Mesías es que Él tiene toda autoridad para salvar, toda autoridad para salvar. Juan dice que yo los he bautizado con agua. Es un símbolo, es algo exterior, es todo lo que yo puedo hacer. Es en preparación de el bautismo verdadero que van a recibir de aquel que viene. Él, dice Juan, Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y lo primero que el Señor hace con todos aquellos que Él llama a la salvación es impartirles su Espíritu Santo, es sumergirlos en el Espíritu Santo.
Efesios capítulo 1, versos 13 y 14 nos recuerdan que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque Él es las arras de nuestra herencia, dice Pablo. ¿Qué es las arras? Es el adelanto. Es la prima. Hoy en día decimos la prima, un adelanto. Voy a dar la prima de ese artículo. Con eso ese artículo está apartado. Nadie lo puede tocar. Qué bonito ese artículo. ¿Cuánto cuesta? No, ese artículo ya no se puede tocar. Pero ¿por qué? ¿Y no está aquí? Pues sí, pero ya alguien dio la prima de eso. Así que ya es ajeno. Y cuando la persona termina de pagar, entonces recibe. Nosotros, el Señor nos aparta. Estamos en este mundo, hermanos, estamos en este mundo, sí, pero no somos de este mundo. Somos extranjeros y advenedizos aquí en esta tierra. Nuestra ciudadanía, dice Pablo, no es de aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos. Estamos aquí de paso. El problema es que nos encariñamos tanto de esta ciudad, de este pueblo, que no queremos salir, no queremos irnos de aquí. Me encanta el ejemplo de los patriarcas. Recuerda Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas. Ellos andaban con una tienda a espaldas, una carpa a sus espaldas. Eso era lo que andaban. ¿Por qué? Se pregunta usted, ¿por qué ellos siempre andaban con una carpa a sus espaldas, con una tienda? Porque dice que ellos sabían que esta no era su casa permanente. Entonces, donde ellos iban, ponían unas estacas, levantaban una tienda, vivían un tiempo allí y luego se trasladaban a otro lado, sacaban las estacas y se iban. Esa es una ilustración de lo que es nuestra vida. Estamos de paso aquí. Pero cómo nos encariñamos, ¿verdad, mis hermanos? Cómo nos encariñamos de este mundo, aunque a veces nos hace unas cosas terribles. Eso es lo que dice Efesios, que el Señor nos da el Espíritu Santo. Nadie más tiene esta prerrogativa. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, verso 9, que nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Usted y yo hemos recibido el Espíritu de Dios. Y que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Romanos 8, 9. También en Romanos 8, 16 se nos dice que el Espíritu Santo testifica, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Usted ha recibido ese testimonio? ¿Usted recibe ese testimonio en su vida? ¿Cómo recibimos ese testimonio? Bueno, si cuando usted y yo estamos frente al pecado, abrazamos el pecado, nos encariñamos con el pecado, jugueteamos con el pecado, entonces, y no hay nada en nosotros que nos haga sentir mal, entonces el Espíritu Santo no está ahí. Porque por eso es santo. La inclinación de alguien que tiene el Espíritu Santo es, si Él es santo, ¿hacia qué? ¿Hacia dónde nos va a inclinar ese Espíritu? ¿Sí? Hacia la santidad, hacia lo que agrada a Dios, hacia lo bueno, lo justo, lo amable, lo puro, lo que es de buen nombre, lo que es digno de alabanza, todo eso, Filipenses 4:8, hacia allí nos inclina el Espíritu Santo. Hacia allí. Él nos testifica que somos hijos de Dios. Entonces, Él nos da el Espíritu Santo. Él tiene esa autoridad. Allá en Mateo capítulo 28, 18, cuando está terminando su ministerio, el Señor resucita y se aparece a sus discípulos y les dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y Él nos da en primer lugar el Espíritu Santo. Pero lo segundo es que Él tiene toda autoridad para condenar. Y el texto dice Juan que Él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ahora, hay dos aspectos que vamos a ver en relación con ese fuego que Juan menciona allí. Uno de ellos es que el bautismo en fuego está refiriéndose, hermanos, a la obra que realiza el Espíritu Santo en la vida de todos aquellos que han sido llamados a la salvación. La obra de purificación, la obra de purificación. A eso se refiere, por un lado, a la obra de purificación que el Espíritu Santo realiza en la vida de todos aquellos que han sido llamados a la salvación. En las Escrituras, en la palabra,
Usted va a encontrar muchas veces que el fuego, por una parte simboliza la ira de Dios, pero por otra parte también simboliza o representa la obra de gracia. ¿Quiere ver algunos textos? Anote allí Isaías capítulo 6, versos 6 y 7. Isaías 6, 6 y 7. Isaías estaba en un tiempo de crisis y fue al templo. Cuando estaba en el templo, el Señor se le manifestó. Serafines volaban alrededor de él y decían: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo un hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. La misma experiencia de Juan allá en Apocalipsis capítulo 1. Cuando miré, dice, me volví para ver la voz. Estaba uno resplandeciente, caí como muerto. Esa es la experiencia. Isaías estaba allí y dijo: soy muerto. De pronto uno de los serafines, dice, tomó unas tenazas, fue hacia el altar que ardía continuamente, tomó unos carbones encendidos, los puso sobre mis labios y me dijo: tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido limpiado. Zacarías capítulo 13, verso 9, también habla de esta obra purificadora del Espíritu Santo, como un fuego purificando al pueblo de Dios. Zacarías 13, 9. Anote también Malaquías capítulo 3, versos 3 y 4. Hablan de esta obra de purificación por fuego, la obra del Espíritu Santo. Y en el Nuevo Testamento solo un texto le voy a dar. Hay varios, pero anote 1 Pedro 1:7. 1 Pedro 1:7. Entonces este bautismo en fuego, por una parte, por un lado se refiere a la obra de purificación que el Espíritu Santo realiza en la vida de los salvos. En la vida de los salvos. Pero el otro, y encontramos un ejemplo, una ilustración en el Antiguo Testamento, ahí en Daniel capítulo 3. Los amigos de Daniel, cuando Nabucodonosor levantó aquella estatua de oro y ellos no quisieron adorarla, fueron lanzados en el horno de fuego. Es una ilustración de cómo los hijos de Dios, el pueblo de Dios, es purificado por fuego. En el caso nuestro, por la presencia del Espíritu Santo. Él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan Calvino, que es de mucha referencia, dice: es Cristo quien otorga el espíritu de regeneración y que, al igual que el fuego, este espíritu nos purifica quitando nuestra impureza. Entonces, por un lado, este bautismo en fuego representa la obra purificadora del Espíritu Santo en los salvos. Pero en este contexto que tenemos, ese bautismo en fuego representa o es claramente una alusión al juicio de todos aquellos que rechazan la obra salvadora de Cristo. En este contexto, este bautismo en fuego representa el juicio que sufrirán, que experimentarán todos aquellos que rechazan la obra salvadora de Cristo. Vea, por ejemplo, el verso 9. Aquí estamos en el capítulo 3 de Lucas. Dice el verso 9: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa, ¿dónde? En el fuego. Se corta y se echa en el fuego. Ve el 17, ahí mismo. El 17. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Es el juicio. Es el juicio. Allá en Mateo capítulo 3, versos 10 y 12, puede leer lo mismo. Mateo 3, versos 10 y 12. Y un texto más. El Salmo número 1. Yo sé que usted ha leído el Salmo número 1. Anote ahí los versos 3 al 6. Está hablando también de este juicio. Salmo capítulo 1, versos 3 al 6. 4 al 6. 4 al 6. No así los malos. Primero habla de los justos, de cómo son bendecidos los justos, prosperados los justos, pero los versos 4, 5 y 6 hablan de los malos. No así los malos, no hay bendición para ellos, no hay paz para ellos,
No hay esperanza para ellos, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Paja. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, en este contexto, ese bautismo en fuego es una alusión, una clara alusión al juicio que experimentarán todos aquellos que rechazan la obra expiatoria del Mesías. Le pregunto, usted que ha escuchado quizá tantas veces el mensaje del Evangelio, de la obra salvadora de Cristo, ¿usted ya rindió su vida a Cristo? ¿Usted ya le entregó su vida a Cristo? ¿Ya confió su vida a Cristo? Si no, entonces usted está en ese grupo que será bautizado con fuego. Pero si usted ya tiene a Cristo en su corazón, entonces usted disfruta del bautismo del Espíritu Santo, Terminemos, hermanos, hablando de la obra del Mesías. Ya vimos la persona del Mesías. Ahora veamos la obra del Mesías, verso 17. Ya lo leímos, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Y quiero que note que hay 3 verbos ahí en ese versículo. Uno es que el Señor limpiará su era. El segundo es que recogerá su trigo en su granero. Y el tercero es que quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Ahora, tome nota. Los 2 primeros verbos están en aoristo activo. Aoristo activo. Un aoristo significa o se refiere a una obra que fue realizada, terminada, perfeccionada, total. No necesita nada más. Pero el hecho que sea un aoristo activo quiere decir que aunque fue una obra que el Señor realizó hace 2000 años atrás, es una obra que sigue haciendo efecto en las vidas de miles de millones de personas. Hoy en día. El tercer verbo es interesante. El tercer verbo está en futuro. O sea, la paja será quemada en un fuego inextinguible, dicen algunas versiones. No ahora, pero en un futuro. Viene un tiempo en que la paja será quemada. Entonces, a la luz de esto, lo que el Señor está haciendo, según esos verbos, está limpiando completamente su era. Apocalipsis capítulo 21, verso 27, dice: no entrará en ella, en el pueblo de Dios, en la congregación de los santos, no entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Está usted inscrito en el libro de la vida del Cordero? ¿Cómo soy inscrito en el libro de la vida del Cordero? Pues rindiendo mi vida a Cristo, reconociéndole como Señor y Salvador. De esa manera, ¿ya lo hizo? Efesios capítulo 5, versos 25 al 27, nos habla de esta obra purificadora que está haciendo el Señor. Dice que Él está purificando su iglesia por medio del lavamiento de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Efesios 5, 25 al 27, escriba allí. Él está entonces ahora activamente limpiando su era. Dice que su aventador, su tridente, un tridente. Pienso que este tridente es posible, ¿verdad? Investíguelo, estudie. Yo pienso que este tridente representa al Espíritu Santo obrando, a la palabra obrando y a los siervos de Dios obrando. El Señor está haciendo esa obra de separar trigo, el trabajo de aventar, la acción de aventar, separar trigo y paja, ¿ya? Con ese tridente. Creo que el Señor lo está haciendo a través de la obra del Espíritu Santo, quien regenera al ser humano, a través de su palabra. La fe viene por oír la palabra, y los siervos que estamos llevando, hombres y mujeres creyentes que estamos llevando la palabra del Señor. Entonces Él está limpiando su era. El segundo verbo que encontramos allí es que Él está recogiendo su trigo en su granero. Esta versión Reina Valera dice que recogerá. Pareciera que hablar en futuro, pero en realidad
son verbos que están activos, aoristos activos. Él está recogiendo su trigo en el granero. Es decir, hoy en día Él sigue llenando y salvando a los pecadores, llamando y salvando a los pecadores. Él está llamándolo a usted, quizá por muchos años, por mucho tiempo Él ha estado llamándole. Hoy le está llamando nuevamente, porque Él es lo que está haciendo. Está separando paja de trigo. Y el trigo limpio lo está tomando y guardando en los hilos celestiales, haciéndolos parte de su iglesia. El trigo siempre ha sido algo muy valioso. Allá en el Antiguo Testamento tenemos la ilustración, allá en Génesis de los capítulos 45 al 50, tenemos la historia de José, que es un prototipo de nuestro Señor. ¿Qué hizo José? Quintó la tierra, vino una gran hambruna y entonces comenzó a recoger todo el trigo que había en Egipto y en sus alrededores. Construyó silos enormes y ahí guardó el trigo, por medio del cual se salvó todo Egipto, se salvó su familia y millones de personas más. Ese José es un prototipo de nuestro Señor. Así como José guardó en cantidad el trigo en sus hilos, así nuestro Señor está también recogiendo su trigo, recogiendo almas, llamando almas, salvando almas para tenerlos por la eternidad con Él. Y lo último que Juan dice es que quemará la paja en el fuego. ¿Recuerda que ese verbo está en futuro? Ese verbo está en futuro, quiere decir que viene un día, quizá no hoy, ni mañana, ni la otra semana, ni el otro mes, ni el otro año, pero viene un día, amados hermanos, viene un día en que el Señor tomará la paja y la quemará. Y la paja en la Biblia ilustra la inconsistencia humana, la inutilidad del esfuerzo humano para restaurar su relación con Dios. Es decir, la paja representa las buenas obras. Recuerda que Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Bueno, la paja representa eso, la inutilidad del esfuerzo humano para restaurar nuestra relación con Dios. También representa el fin o ilustra el fin de los impíos y también ilustra el juicio divino para los incrédulos. ¿En qué grupo está usted? ¿En qué grupo está usted? ¿Está en el grupo de la paja o en el grupo del trigo? ¿Es trigo del Señor o es esa paja que el Señor está poniendo aparte? Está guardando, también se está atesorando ahí, también está en un lado. La paja servía de combustible. Se ponía paja ahí, un fosforito ahí. ¿En qué grupo está usted? ¿En qué grupo? Yo deseo con todo mi corazón que usted esté en el grupo de los escogidos del Señor, el trigo del Señor, el pueblo del Señor. Nuestro Dios, gracias por su palabra esta mañana. Señor, si hay entre nosotros amigos que aún no han rendido sus vidas a usted, no han hecho caso al mensaje del Evangelio, hoy nuevamente usted les habla, usted les confronta, usted les recuerda, les advierte, les avisa que usted está con su aventador separando paja y trigo. Si aún no son trigo, si aún ellos no son trigo, rogamos que su Espíritu Santo haga la obra en sus vidas y que de una vez por todas ellos puedan rendir sus vidas a usted. Gracias nuestro Dios por confrontarnos con su palabra esta mañana, por llamar nuestra atención, por enseñarnos lo que debemos hacer y cómo debemos vivir como su pueblo, como sus hijos, como sus siervos. Gracias por el ejemplo de Juan, Señor. Ayúdenos a imitarlo en su carácter, en su humildad y en su obediencia. Y ayúdenos a recordar la grandeza, la gloria, la magnificencia y el poder del Rey, de nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesús. En nombre de Cristo Jesús damos gracias.